lo que está pasando políticamente, toda esta cuestión que hay frente al cambio radical que se ha dado en la conducción del gobierno nacional, y también obviamente lo que está pasando en el resto del mundo y cómo obviamente Argentina busca posicionarse en estos lugares. Y hemos llamado a un amigo, un analista internacional como es Luis Rosales, para charlar un poquito con él. Luis, ¿cómo estás? Antonio Giner junto al equipo de Menius te saludan. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gran gusto de hablar con vos y a través de vos, a través tuyo y con todos los mendocinos. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, decía que ha habido un cambio realmente rotundo en lo que es la conducción, el modelo, el estilo. Hay muchos, me parece que se encuentran los veo como choqueados, ¿viste? Gente que obviamente estaba acostumbrado desde hace muchos años a vivir en un sistema y culturalmente ya como que se ha arraigado todo esto, y que eso recién comentaba lo del intendente Peguajó, ¿viste? Que quiere él dice que ser democrático, pero quiere declarar personas no gratas a los que apoyen la ley ómnibus, ¿viste? Pues parece que nadie puede pensar distinto en este país. Son cosas que realmente nos llevan a pensar de que nos hace falta, más allá de todos los años de democracia que llevamos, nos hace falta madurar en muchos aspectos. ¿Cómo analizás vos este cambio político que se está dando? Bueno, el presidente se llama Javier Milei, lo votaron masivamente. Ahí en Mendoza fue ultra votado Milei, sí. Una de las provincias con más cantidad de votos que sacó en todo el país. Y Milei es esto, te guste o no te guste, Milei te lo fue diciendo desde el principio: ajuste, ordenamiento macroeconómico, cambio de modelo. Y a ver, lo que propicia Milei es netamente superior como modelo de crecimiento, de desarrollo, que lo que propician otras fuerzas. Eso está demostrado en el mundo entero. Es decir, si querés, los casos más arquetípicos, más evidentes: Corea del Norte versus Corea del Sur, Alemania del Este versus Alemania del Oeste, La Habana versus Miami. Es decir, lugares cercanos, habitados por la misma gente, los mismos pueblos, las mismas idiosincrasias, con un sistema y con otro sistema. Es decir, la superioridad del capitalismo, de la libertad económica, de la libertad política por sobre el autoritarismo, el socialismo, eso no hay ninguna duda ya en el mundo entero. El problema es que la Argentina había hecho normal lo que ya en el mundo... Hola. Hacia concepciones más de izquierda, socialdemócrata, muy corrido. Las opciones en Argentina siempre eran entre un peronismo que podía ser más extremista, más moderado, o un radicalismo que podía ser más extremista o más moderado, pero los dos dentro de la socialdemocracia, de las concepciones que tienen al Estado como un gran gestor y promotor de la economía. Del otro lado estaban las posiciones más liberales, que parecían absolutamente exóticas para la Argentina, cuando en el mundo entero el péndulo se da habitualmente entre posiciones algo más socialistas y posiciones más liberales. Aquí en la Argentina estaba excluido este sector yo te diría, del espectro político. Ahora se instaló. El drama, lo difícil, lo complicado, te lo dicen todos los especialistas, es la puesta en práctica, la transición de un sistema a otro. Claro. En general, los que saben de esto te dicen que la transición dura un tiempo, con bastante esfuerzo y sacrificio por parte de quienes tienen que ceder privilegios, etcétera. Es decir, la transición no va a ser fácil, requiere de gran habilidad política, y ahí vienen todas las preguntas de si la personalidad, el armado político de Milei es el adecuado para poner en práctica este camino que sí es el adecuado. El camino hacia donde indica que hay que ir Milei es el adecuado. El tema es la praxis y el día a día, el cómo se van tomando las decisiones para enderezar al país para aquel camino. Claro, claro. Y en el medio de eso, bueno, todo lo que hay que negociar, teniendo pocos legisladores en el Congreso, ¿no?
lograr alianzas necesarias y gente que es golpista directamente, que han augurado que el gobierno caiga en marzo o abril. Bueno, ahí está la habilidad política. Ahora, ese capítulo no se puede soslayar. O lo hacemos a la Pinochet, porque Pinochet puso en marcha una transición parecida, que llevó a Chile a un estado de bienestar muy superior al anterior, pero sin democracia, y eso no es posible en la Argentina, no. Y afortunadamente no es posible en la Argentina. Exacto, porque no somos una dictadura. La democracia entonces, claro, hay que hacerlo por las reglas democráticas. Y las reglas democráticas implican ceder, negociar, convencer. Mira, a fines del siglo XIX, en 1868, se hace cargo del imperio de Japón un heredero, el emperador Meiji. Y Japón era un país feudal, un país atrasadísimo respecto de los avanzados países de Europa. Este joven príncipe japonés había viajado por toda Europa, entonces volvió a Japón cuando se hizo cargo del trono y dijo: no puede ser que Japón siga así. Reunió en una mesa a todas las fuerzas, los que se oponían a la modernidad, que eran los famosos shogunes que hemos visto tanto en películas. Sí. Eran señores feudales, dueños de pequeños territorios del Japón. Ahora les dijo: bueno, miren, yo en Europa he visto que se fabrican barcos, por ejemplo, y barcos muy modernos. Y hay un señor Thyssen, alemán, que quiere instalarse en el Japón. Somos un archipiélago, estamos llenos de agua, de mares. ¿Alguien quiere asociarse con el señor Thyssen? Y uno de los shogunes, que se había pasado siglos peleando con el otro shogun y el otro, o sea, atrasando al Japón, sí, levantó la mano y dijo: emperador, yo me sumo, yo sé hacer barcos en mi provincia. ¿Cómo se llamaba ese shogun? Mitsubishi. Y ahora es Mitsubishi Heavy Industries. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Hubieron casos en la historia donde con habilidad política se negoció que las fuerzas que atrasaban un país se transformaron en fuerzas que adelantaban ese país. Claro. Es decir, eso se puede hacer, se hizo en otras partes. Habrá que tener la habilidad política para que los gobernadores que piensan como hace 100 años, algunos sindicalistas, lo vas transformando, lo vas convirtiendo. No hay otra forma, porque si no hay que ser Pinochet. Y eso no se puede instalar por la fuerza. Se tiene que instalar negociando y convenciendo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Ahora, si se logra, va a ser estable y perdurable. Va a durar mucho tiempo. Sí, y además como también que eso, Milei me parece que viene de fuera de la política y bueno, ha llegado con esto de aire nuevo, te guste o no, pero es un aire nuevo. También dentro del sindicalismo, de todas esas áreas, debería haber una renovación, porque está la misma gente hace miles de años. Bueno, en las leyes que se han mandado al Congreso se prevé esto, ¿no? Se prevé que haya reforma sindical. La Argentina necesita todas las reformas que ha propuesto Milei, porque no funciona nada bien de lo que hay. A ver, si estuviéramos frente a un país que anda bien y viene un loco con ideas exorbitantes, ahora, lo que está proponiendo Milei es ordenar y hacerlo más parecido a los países que funcionan en sus diferentes sistemas, ¿no? Ahora, el drama, te lo vuelvo a insistir, es la transición. Sí. ¿Cómo convences, cómo lográs que los que obtienen, aunque sea malo, magro, poco, un privilegio, los que tienen un privilegio en la actualidad, decidan cederlo para reorganizar la economía en el futuro cercano y a posteriori? Es difícil la transición. Exacto. Ese ha sido, mira, un profesor alemán el otro día aquí en Buenos Aires relató los casos, y son casos complejos los de países que lograron en democracia cambiar el sistema, en este sentido que indica Milei. Así que hace falta gran habilidad por parte de los actores actuales para que puedan poner en práctica las ideas que de fondo son las adecuadas. ¿Sabes qué? Y vos a lo mejor como analista y viendo la digamos la relación geopolítica con otros países, me lo podrás dilucidar, pero lo que sí no he visto bien es esto de que Milei critica a distintos presidentes, como al de Colombia, ahora criticó al de Chile.
La verdad no sé si hay necesidad ahora de confrontar ideológicamente con otros países cuando tenemos un lío tan grande internamente, ¿no?, para atender. Bueno, es Milei. Milei llegó a la presidencia de la República criticando y peleando por Twitter. Sí. Entonces es la forma que él siente, tiene, cree, le gusta. Él siente muy cómodo criticando y hasta, no sé, insultando en las redes. Eso es lo que lo ha llevado donde está. El tema es que ahora es presidente y tiene que hacer las cosas más pensando en el interés del país que en sus gustos o conveniencias personales. Yo no lo haría. Yo, si pudiera aconsejarlo a Milei, le diría que primero ordene a la Argentina, dé un buen ejemplo a nivel mundial y después haga toda la ideología que quiera. Es decir, debería concentrar toda su energía, más que pelear con Petro, que poco nos trae, la pelea con Petro de Colombia, o poco nos beneficia. Debería, si fuera consejero de su vida personal o de su camino personal, político, me refiero a Milei, le diría, piano, ordene la economía, sea el ejemplo del país peor en materia económica que es la Argentina, lo transformó en 2-3 años en el país más ordenado de América Latina, como sucedió hace 100, 120 años, prácticamente con las mismas ideas. Cuando es derrocado Rosas, ingresa la generación del 80 y el país crece como ningún otro. Bueno, haga esto primero y después vaya con su manual, con su librito, por el mundo entero y transfórmese en el abanderado de esa ideología a nivel planetario. Está medio vacante eso. Haga eso. Pero todos los frentes al mismo tiempo es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Es mucho. Bueno, y a nivel internacional, una Argentina que busca posicionarse en todo el lío que hay hoy, de enfrentamientos bélicos y demás, que es complicado, ¿no?, el panorama. Bueno, el mundo está en conflicto, te diría. Es consecuencia un tanto de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Siempre, en mucho más de acá Argentina, pero siempre de Latinoamérica, nos da un poquito de gozo el hecho de que Estados Unidos empiece a declinar. Por envidia, por haberlo sufrido. Los argentinos lo sufrimos poco a Estados Unidos. Es mucho más complejo el caso de los dominicanos o los panameños o los mexicanos al lado de Estados Unidos. Nosotros estamos muy lejos, pero bueno, tenemos esa, yo te diría, esas ganas, ese morbo de ver a Estados Unidos declinar. Nos gusta. Y creemos que eso nos va a traer un bien, nos va a dar un bien. Que se caiga Estados Unidos, bueno, al fin, y vas a ver cómo nos va a venir mejor a nosotros. Y los que estudian relaciones internacionales, sacale el nombre de Estados Unidos, te dicen que si el mundo está en una situación de hegemonía de una sola potencia, o de bipolaridad entre dos potencias muy similares, como era la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría, lo más probable es que haya más paz, que sea un mundo más pacífico, que si hay multipolaridad, es decir, muchos países con mucho poder, porque empiezan a animarse esos países a desafiar al resto. Y ahí lo tenés a Putin, y ahí lo tenés a Xi Jinping, ahí lo tenés a los iraníes, que son los verdaderos, yo te diría, las verdaderas potencias detrás de las incipientes guerras que hay ahora. Israel jamás es Irán quien está moviendo los hilos detrás de Hamás. Putin con Rusia, Xi Jinping la posibilidad de Taiwán. Muchos de los problemas que hay en África está Putin detrás. Es decir, cuando hay multipolaridad, el mundo es más inestable y hay mucho más tendencia a la guerra que cuando hay unipolaridad o bipolaridad. Así que no deberíamos festejar tanto la caída de Estados Unidos o la pérdida de poder relativo de Estados Unidos, porque nos va a traer un mundo más bélico, te diría. Bien.
Bueno, Luis, ha sido realmente muy lindo charlar contigo, porque está bueno reflexionar sobre todas estas cosas y bueno, tratar de ver cómo cada uno podemos desde nuestro lugar ser partícipes de esta realidad, porque obviamente la democracia implica eso, ¿no? Poder participar. ¿Y cómo anda el verano en Mendoza? Es un horno, todos los días. ¿Un hornito? Sí, más de 38 grados casi todos los días desde hace ya una semana. Pero horno seco, acá estoy en Buenos Aires, que es un horno húmedo. Sí, viste, hay veces que querés que haya una lluviecita para que refresque por lo menos por la noche, pero no. Y por lo que vemos las temperaturas decían que mañana terminaba la ola de calor, pero no, se va a extender por lo menos hasta la primera semana de febrero, así que tendremos varios días todavía por delante de muchísimo calor seco, así que estamos aquí en un sauna de esos secos. Bueno, muy bien, un gusto. Bueno, que andes muy bien, Luis, un abrazo grande. Ahí estaba Luis Rosales, que dialogaba con nosotros analizando la actualidad de la Argentina, esto que estamos viviendo, estas negociaciones que se dan en el Congreso de la Nación, y